Sí. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tan difícil es, en el sentido este que hablábamos, ¿no? del voz y el voto, estar al frente de la dirección de prensa? Es complejo, sobre todo porque existe ese mito que dice gobierno bien pero comunico mal. Eso es algo extendido no solo en la Argentina, sino en muchas partes, sobre todo de Sudamérica, más que en otras partes del mundo, de que yo gobierno bien, pero toda la culpa de mi mala percepción en la sociedad, de mis bajos índices de popularidad, son culpa de la comunicación de mi gobierno. Y eso es el mayor mito que tiene la comunicación de gobierno, me parece a mí. Porque cualquier acto político, obviamente, va a tener trascendencia en lo comunicacional. Entonces, es imposible que si vos gobernás bien, o gobernás medianamente bien, pero comunicas mal, la sociedad por eso no te quiere. Eso partiendo de ahí, es complejo, sobre todo cuando te toca trabajar. Hay distintos tipos de liderazgo, distintos tipos de personas al frente del gobierno para las que vos tenés que trabajar en su comunicación, pero sí, es muy complejo. Y es complejo sobre todo en ciudades como la nuestra, donde es una provincia muy politizada, es una ciudad bastante politizada también. Y a mí me tocó en una época donde las redes sociales todavía no eran lo que son hoy, no eran la caja de resonancia que son hoy. Entonces, por ahí tenía un grado un poquito menor de complejidad. Pero sí es complejo, es bastante complejo. No te diría difícil, sino complejo. ¿Cuál es la función, Sergio, del director de prensa? A ver si podemos hacer o un por lo menos repaso cuál fue en ese momento, para ¿no? entender en ese momento. Cuando a mí me propusieron eso y yo le había presentado un plan comunicacional, yo pensaba en una cuestión integral que en ese momento abarcaba lo que era la radio municipal. Tarabini no tenía redes sociales, había que iniciar su actuación en las redes sociales, en ese entonces Facebook era la red social que sigue más fuerte, pero era lo más fuerte que había. Y además, hacerle llegar el mensaje a la sociedad de lo que estábamos haciendo. Nos costó por ahí en gran medida debido a por ahí lo difícil de hacer que quien era el intendente de ese momento, el profesor Tarabini, comprendiera muchas veces el rol de la comunicación y lo necesaria que fuera la comunicación. Por ejemplo, 65 cortes de luz en enero del 2014, a 20 días de haber asumido. El gran estallido de los cortes de luz, de tener que salir a hablar con los vecinos que hacían marchas enfrente del municipio. Él tenía un perfil muy cercano a la gente, entonces esa parte no le costaba. Ahora, la cuestión que era para los medios, específicamente para los medios, por ahí era un poquito más complejo ir para ese sector o que se pueda comunicar desde ese punto de vista. Tenía una cercanía natural con los vecinos y eso facilitaba las cosas. Pero para lo que tenía que ver con específicamente la comunicación de gobierno, sí tenía otras complejidades. Fue bueno. La prensa trabajaba en conjunto con el gabinete, por ejemplo, del gobierno o solamente con el intendente? No, en nuestra época trabajamos con todo el gabinete, tratábamos de trabajar con todo el gabinete. De hecho, se unificaron las redes sociales. Había una que era Municipio de Paso de los Libres, o municipalidad en ese momento. En su momento se le hizo el perfil personal de Raúl Tarabini. Tratábamos de unificar la comunicación, que la diversificación es donde empiezan todos los problemas, o gran parte de los problemas. Pero trabajábamos con todo el gabinete, informando para los medios tradicionales lo que hacía cada área, obviamente, con la tradicional gacetilla de prensa, saben ustedes, y la cuestión de las fotos, pero no, en ese momento tratamos de trabajar con todo el ¿Había gabinete. voz y voto en la mesa chica? No, en mi época no. Esa participación de definir cómo íbamos y a hacer esto. no porque hubiera sido yo, cualquiera que haya pasado antes y después que yo, es necesaria la voz de la comunicación para la toma de decisiones, siempre, y estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo antes de que entremos al aire, siempre se la deja de lado, se la subestima, es el último orejón del tarro muchas veces, y para mí siempre tiene que estar. Y resalto el rol del vocero. El vocero, o el portavoz, o llámenlo como quieran, también es muy necesario, aún en ciudades como la nuestra, porque evita el desgaste de la figura política en el caso del intendente o del funcionario cuestionado. Podemos remitirnos a aquel escándalo de la Secretaría de Salud del municipio en su momento, que dejaron una familia en la ruta y demás. Hubo un desgaste que ahí con un portavoz, no te digo que se podía haber solucionado, pero se podía unificar la comunicación, decir algo, poner blanco sobre negro
Y así a nosotros en nuestro gobierno también nos pasó, por esta cuestión de no darle la importancia que tiene la comunicación, es central en el funcionamiento de un gobierno. Es interesante, eso no, y no existió, y me remito a lo que marcabas recién de Tarabini, a un funcionario o a un intendente como Tarabini al que le costaban los medios. Si vos tenías un vocero, lo solucionabas desde otro lugar. Martín Ascúa se mueve mucho más cómodo en ese lugar, pero tampoco lo podés desgastar todo el tiempo. No lo podés exponer siempre. Hagamos una analogía, ¿no? entre las dificultades de cada uno. Martín Ascúa pasó una pandemia, ¿no? Vamos a hablar 2020, ¿no? Este año de pandemia que realmente lo sufrió muchísimo, comunicacionalmente sobre todo. No voy a olvidar nunca el famoso audio, si salgo a la calle, si entro de nuevo, ¿se acuerdan que nos reíamos del audio? Pero que había simplificado un día movidísimo de medidas que se iban tomando y que la gente al final no sabía a cuál hacerle caso porque era un decir y desdecirse. Y hago esa analogía con el momento de los cortes de luz, ¿no? A Tarabini además a 20 días de haber asumido, explotó el transformador, pasó el río y se quedó sin luz. Fue un caos ese verano, lo recordamos, las marchas, el puente cortado. Y también pienso en esto, ¿no? En lo que se comunicaba, en lo que debía pasar. Y hay una situación que te pregunto a vos, hoy, a distancia. Primer corte de ruta, porque primero se cortó la ruta y después se fue la gente al puente. Tarabini llega con los concejales. Eso fue planeado, se mandó solo, porque en algún momento se criticó y decíamos comunicacionalmente, el que esté, era malo para él, porque la empresa provincial de energía a la que se le culpaba manejada por el mismo color político, entonces era como, me hago una marcha contra mí mismo. Sí, bueno, no, primero que en ese momento casi nunca fuimos consultados de miles de cosas. En un carnaval el profe por impulso se bajó a discutir con los de las tribunas del carnaval porque se vino el alambrado para adelante con los postes en plena pasarela, bajó él a discutir y a tratar de ordenar la tribuna y no era su rol en ese momento. Lo hizo porque lo sintió así, porque sabía que se estaba desbordando el Sambódromo en ese momento y había que frenar la situación, pero no era él. Muchas veces... Y no es solo cuestión de Tarabini, mucho. Y la mayoría de los gobernantes muchas veces ni siquiera consultan a su asesor de comunicación, hacen y cometen miles de errores por esta cuestión. Y en ese punto en particular, nosotros decidieron ahí, se fueron y tuvimos que ir atrás. Pero jamás nos dije, me redituará, está bien, lo hago, no lo hago. No, en ese momento no. Yo le hubiera dicho que no vaya. ¿Cuál es la razón, Sergio? Porque ahora creo que coincidimos en un punto de que aparentemente la dirección de prensa está para enviar el parte. Te mejoro el Facebook, el Instagram y algunas fotos, pero no salen de ahí. No. Es lo que vimos por lo menos en la gestión de Daniel Merlo, es lo que vos estás contando de que te tocó vivir. ¿Por qué? ¿Qué análisis haces hoy? Por eso te digo, hasta es difícil ya pasado el tiempo, después que yo me fui y pensando y uno repasa los errores o qué pudo haber cometido o qué pudo haber hecho bien o mal, pero la reducción de la dirección de prensa al boletín y en ese momento al Facebook es un error del gobernante, porque muchas veces a propuesta del que está a cargo de la dirección de prensa o de la dirección de información pública, no es escuchado, vuelvo a decir, muchas veces subestimado, muchas veces dejado de lado, muchas veces hablar con los periodistas para que no tengamos tanto lío con esta cuestión o explicarles, pero muy dejado de lado. Y el rol del director de prensa adquirió mucha comunicación mucha importancia durante la pandemia, que ahí sí se revolvieron a tomar valor la comunicación de gobierno, que era central, se estaba gobernando en la incertidumbre, eso hacía que la población tenía que haber un mejor vehículo de comunicación con la sociedad. Y comparto, pero además quedó mucho más expuesto no el mal funcionamiento de la dirección de prensa, sino la mala consideración con la dirección de prensa. Nos ha tocado ir a cubrir conferencias de prensa donde los chicos del municipio no sabían qué se iba a decir.
No, nos pidieron que reunamos, Claro, que va a venir Martín. Debería ser antes la reunión. ¿Quién va a ver qué van a decir? ¿Quién va a ¿Cuánto va a durar? No, me parece que ¿Quiénes van va a a ser hablar? Martín. No sabemos quién viene. No, nos dijeron que vengamos porque parece que llegó el comité. Era todo un parece, y fue un momento en el que muchos nos planteamos, bueno, pero entonces, ¿para qué están los que nos convocan en nombre de, si ni ellos están sabiendo lo que tienen que hacer? Entonces digo, fue muy criticado Daniel Merlo en su gestión y sobre todo en esta etapa de pandemia, como hubiera sido criticado si estaba cualquier otro. Sí. Porque me parece que la falla viene de fondo, Sí, que es lo sí, que sí, planteamos, ¿no? Y por eso digo, pandemia desnudó a todos. Sí, seguro. Yo insisto. Otro punto, otra cuestión, cuando el intendente va a abrir las sesiones ordinarias, yo siempre trataba de intervenir en el discurso, porque así como se llama el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, de Obras Públicas, ¿cómo no va a estar el director o el secretario de Información de Comunicación si es el que tiene el trato diario con los periodistas, que son el vehículo entre el gobierno y la comunidad? Entonces, debe intervenir necesariamente en el discurso, en este caso de apertura de sesiones, pero puede ser en cualquier conferencia de prensa. No sé cómo se manejó la gestión de Martín Ascúa, no sé cómo se maneja, pero te estoy hablando, mira, estoy 20 años atrás, en la época de mi papá, por ejemplo, que tuvo el director de prensa, que era en ese momento Oscar da Silva. Yo a veces le decía, llámalo, que te dé, que te mejore esto, que te acomode esto, que fíjate si está bien. Muchas veces no me daba ni la hora. Pero, insisto, la intervención del periodista para un caso puntual que es de trascendencia para la comunidad, porque esos discursos, hoy con la era de las redes sociales, todos nos acordamos, pero Ascúa dijo en la apertura del 2018, Tarabini dijo, tiene que estar asesorada, modelada, una comunicación debe ser correcta, lo que se va a decir, lo que se va a plantear, y yo no sé cómo se manejó esta gestión, pero yo quería intervenir siempre, me parecía, no yo, Sergio Verón, sino la prensa, la información pública debe estar intervenir en la redacción del discurso de apertura. Has pasado por la política y has participado, y has sido candidato y todo. Cuanto más fuerte es la figura política, más difícil es hacerle la recomendación del comunicacional. Sí. Digo, no sé si es lo mismo sí. a ver, en ECO, manejarlo en el sentido de comunicacionalmente a Tarabini, que tratar de hacerlo con Vicky. Sí, pero lo que yo supe, yo no fui directo, trabajé con Vizky, pero sé que al día de hoy, por ejemplo, y hasta lo sabemos todos, ¿no? Y hago un paralelismo ahí con Ascúa, yo sé que puede escuchar al que está encargado de su comunicación, que es alguien de consultar. Creo que Ascúa también lo hace en algunas cuestiones, no sé si en todas, pero Vizky sí, Vizky pregunta, analiza, o por este lado, cómo está, viste que ahora se maneja, bueno, ahora las redes sociales tienen la posibilidad de medir las reacciones, que en otro tiempo no había eso, y el contacto era mucho más cercano con la gente en ese sentido, pero sí, evidentemente los políticos de mayor fuste por ahí, por decirlo así, es más difícil no manejarlo, pero sí por ahí que entiendan lo que uno le quiere plantear, que por ahí a veces está a mayor nivel de gobierno está mayor la desconfianza, también los secretos de palabras, las intrigas palaciegas son muchísimas. Me parece que hay una cuestión también de egocentrismo, de individualismo, de yo estoy acá, por algo llegué, déjame. O yo sé de política y o yo sé de política y ustedes están para mandarlos parte. Me Sí, quedaba con sí. esto recuerdo esa conferencia de Martín Ascúa en el Palacio Municipal en la que estaban reunidos, no sabíamos quién, no sabíamos si Ferreira había participado o no, y me estaba acordando de otra situación. Me parece que también ahí entra la cuestión del menosprecio al periodismo, ¿no? Las llegadas de Valdés durante los actos de campaña del año pasado, lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado llegar a participar y a trabajar. Recuerdo el último, el primero en el Náutico fue desastroso. Que fue un mediodía. La presentación de los candidatos, nos terminamos yendo. No fuimos. Nos terminamos 2 horas yendo porque después. no podíamos hacer nada. Y después fue la intervención tuya y del licenciado Sincobes allí en la Plaza del Bicentenario para que podamos entrar. Porque ellos creen, y más cuando vienen, tomo esto por esta cuestión de cuanto más grande parece que los otros son más chicos. Ellos y su equipo de prensa y los de Libres.
Porque no entendía. A ver, me da la sensación de que Gustavo Valdés no entendía que venía. Volvamos al disparador, un equipo de prensa 2.0. Sí. Nada más, porque si vos tenés un director o una cabeza comunicacional, lo primero que te dicen es la prensa local y acercate y hablar y que se entienda. Y ya sabes lo que vas a decir. O sea, porque si no te dejan ingresar es porque solamente dejan que estén con sus allegados por las dudas lo que digan. Bueno, lo que pasa es que nosotros íbamos, por ejemplo, retratando cada que hablaba Chile las imágenes de fondo. Está bien. Y era lo que no quería por ahí que pase, pero era una cuestión de que venías a paso de los libres. El trabajo, y filmaban y pasaban en vivo, pero no lo pasaban en vivo acá. A eso voy, cuando me da la sensación de que no entendía de que él estaba acá porque había que ganar paso de los libres, no para que vean los discursos en Corrientes Capital o donde transmitían los medios que él había traído. Entonces, a ese nivel de político, el gobernador de la provincia, tampoco entiendo el funcionamiento. ¿Qué te pareció Pero, perdón que te interrumpa, manejar muy bien las redes y la comunicación digital no es lo mismo que ser un buen director de información pública. La comunicación política es mucho más de eso lo que planteamos hoy, no que un mucho equipo 2.0. ¿Qué te pareció la cadena nacional del jueves pasado? En principio extraña, un presidente abrumado por la situación, que no terminaba de entender la gravedad de la situación, que le costó, no sé si le sigue costando entender lo que pasó, pero que dejó muchas más dudas que certezas, cuando el gobernante en esos momentos tiene que otorgarle certeza a la población, una población que estaba conmovida, o si no, que no pase nada. Que no pase. Para mí pasó eso, incluso en el comunicado, que no destacó la gravedad de lo que pasó. Y se empieza a ir por... El comunicado de la muerte de la reina hoy es maravilloso. Dice lo que pasó, hasta la foto, todo profesionalmente espectacular, y listo. No quedó nadie sin entender, salvando las distancias entre una muerte y un atentado, ¿no? Pero él tenía que darle certidumbre y tranquilidad a una población que ya viene bastante golpeada en otros aspectos, pero era un momento que quedó choqueado, estaba todo el país choqueado, todo Latinoamérica hablando lo que pasó, y se esperaba la palabra del jefe de Estado. Yo decía, lo mínimo llamá a la paz social y saliste a decir feriado para que se expresen. Sí. Estás convocando una marcha, yo no podía creer, ¿no? Y leyendo, además eso me pareció... Ahí hay una cuestión, ¿no? Lo he visto a Alberto Fernández sumamente sobrepasado. Ese discurso leído del atentado a Cristina la semana pasada, a los 2 o 3 días o ahora en estos días volvió a dar un discurso por una cuestión totalmente distinta leído. Y me acordé de aquel primer Alberto Fernández cuando daba los datos de la pandemia, que era un profesor, y Alberto Fernández tiene un discurso muy aceitado. Sí. No es, Mauricio Macri. Sí, está lejísimo de ser Mauricio Macri. Siempre fue muy bueno discursivamente. A ver, ocupó durante años la jefatura de gabinete, un lugar que tenés que tener eso sumamente práctico, ¿no? Y ahora te das cuenta de que tenés una persona sobrepasada, que no puede ni siquiera dar un discurso. Son raras sus conferencias, se va... Por eso se va por otros aspectos. Hay una reminiscencia de algunas cosas que el otro día en un video un profesor que conocíamos de Buenos Aires nos mandaba, de los puntos en común con los últimos días de la Rúa, con los últimos discursos, con los últimos 3 meses de la Rúa, un de la Rúa errático, muy nervioso, superado por todos lados, desconfiando, hasta decía cosas muchas veces sin sentido, o hasta parecía que estaba en otro planeta. Y hay muchas cosas, nos marcaban las cosas en común de algunos discursos. Que no termine igual, por favor. No, yo no creo, no. Que tampoco creo que no, suceda, porque no creo, no, porque la cuestión política es diferente. Ahí está la política. La política es diferente. Sí. Hay otra la política es diferente. Pero me parece que sí, que está como sobrepasado de gobierno. Totalmente. Eso. Sobrepasado de para mí que sí. Sergio, te quería preguntar si te parece que toda esta cuestión va más por nuestros pensamientos de comunicación, de cómo vemos nosotros el discurso, o también la sociedad ve todo esto, digamos, que dice, bueno, a mí un video no me cambia, digamos, necesito más información. Claro, no, fue muy rechazada. Ustedes han podido ver que la sociedad en gran medida rechazó la conferencia de prensa. Se expresó el pueblo el otro día, o gran parte de la población, más allá de estar de acuerdo o desacuerdo con la cuestión política, era algo que había que repudiarlo y demás. Pero no, volviendo a lo tuyo, yo creo que la gente se quedó con la necesidad de algo más, de escuchar al jefe de Estado, repito, el jefe de Estado diciendo nada.
y la gente sí se quedó, fue muy rechazada por eso, y creo, después leyendo varios medios de todo el espectro opositor y oficialista, había habido mucho debate interno por la conferencia de prensa que no fue lo que se esperaba. Y bueno, y ahí también, ¿no? Porque hasta si la conferencia fue mala, distinta es un acto. Vos en el acto te podés equivocar, sí, claro. en el acto en vivo. Sí. En una conferencia que tenía que estar recontra preparada y recontra grabada, la grababas, la mirabas 50 veces porque la podías dar a las 5 de la mañana si querías. Y ni eso te corrigieron. Ahora, me remito a lo de Mile y te traigo acá, ¿no? ¿Y qué pasa con el equipo, o con estos productos 2.0? ¿Son suficientes para la ciudadanía? No, para mí no. Para mí no, porque los medios tradicionales, cuando hablamos de los medios tradicionales, y hablo en general de lo que es la provincia de Corrientes, en gran medida todavía está acostumbrada a lo de antes, el boletín de prensa, que llegue al mail, que el jefe de edición lo mire. Estoy hablando de diarios de papel y muchos portales que se manejan como diario de papel. Entonces necesitan el mail con el boletín de prensa, con la información, con las fotos, el tamaño, la cuestión de la densidad, la imagen y demás. No, pero no se puede gobernar, ni siquiera ser candidato, ni ser electo por un buen manejo de redes sociales. Es decir, Gustavo Valdés no sacó el 77% porque tiene un gran equipo 2.0, ni Ajúa fue reelecto por eso. Claro. Ni el videíto, ¿no? No, para nada. Pero hace que hablen de vos, ¿o no? Eso sí, se instala. Hoy marca agenda, o marcan agenda, o algunas cuestiones. A ver, el video de Gustavo Valdés en la Plaza del Bicentenario bailando con Rodrigo Tapari, que llegó hasta todos los medios, más allá que no lo instala, pero generó, por ejemplo, eso, en midiendo las redes, que eso me contaba la gente del gobierno de la provincia, generó un impacto positivo tremendo. Venía de sacar el 77%, repito. El ejemplo más claro es Agustín Faraldo y el manejo de las redes sociales. Ahora, vos tenés un candidato que se instala mediante redes sociales, pero que al momento de la campaña vos sabés que eso no es suficiente, que te sirve hoy para instalarte, y hasta ahí. Ya sabemos que viene haciendo un camino, que fue candidato a vice, que se proyecta. Sí, y Faraldo es el caso emblema de que necesitan tener un periodista o un comunicador al lado que le haga una estrategia, los enseñe a dialogar con los periodistas, a dirigirse a la comunidad. ¿El creador del profe? No. ¿Del mote? Del mote. No, ya venía por sus años de docencia, pero él mismo, el profe cada vez que había que... Se usaba, digamos. Sí, se usaba. Lo sigue usando hoy, hasta el día de hoy. De hecho, Y en la boleta decía el profe Tarabini. Decía claro, la boleta. No tiene nada que ver. El profe Tarabini decía la boleta el año pasado. Sí. Claro. No, pero por eso no me acordaba si era cuando asumió que se comenzó. No, ya antes. Te pregunto por último, Sergio, ¿crees, como habíamos quedado acá, me parece que estamos todos de acuerdo que muchas veces asesoramos gratis nosotros? Casi siempre. O en un gran porcentaje. Hoy, por ejemplo, lo hicimos. Una gran asesoría pública. Bueno, sí, claro. Hoy si alguien, porque seguramente, porque aunque te digan que no miran y no escuchan, escuchan y miran. Sí, muchas veces, pero en muchas ocasiones. Y muchas veces vuelven, a pesar de ser gratis, también subestiman, este no sabe nada, este es periodista, habla con fulano, mira que habla con tal medio, porque también la grieta se ve en Paso de los Libres. Entonces, pero sí, lo de la gratuidad en el periodismo, y más en el interior del país, muchísimo. Sergio, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.